El origen y significado de los nombres con heráldicafamiliar.com. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un nombre masculino con una historia potente, Adalberto. Hola. Sí, un nombre con raíces profundas. Y para explorarlo contamos con la información fantástica de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, que es la web del Instituto de Historia Familiar. Exacto. Empecemos por el origen, que es germánico. Viene de Adalberth. Adalbert suena fuerte. ¿Y qué significa exactamente? ¿Podemos desglosarlo? Claro. Mira, tiene dos partes. Por un lado, Atal o Atala, Ajá. que viene a significar estirpe noble, linaje noble, algo así. Vale, nobleza. Y la segunda parte es Berth, que significa brillante o ilustre. Entonces, si juntamos las dos, Nobleza brillante. eso es, o dicho de una forma un poco más poética, el que brilla por la nobleza de su espíritu. Ostras, ¿qué significado más evocador? Y por lo que parece no era un nombre raro, ¿no? No, para nada. Fue un nombre, bastante extendido entre las tribus germánicas. Muy popular. Claro, y eso explicaría. Exacto. Explica la gran cantidad de variantes y derivados que existen hoy en día. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, tienes Adelberto, Alberto, que es muy común. Ah, Alberto viene de Adalberto. Sí. Y también Auberto, Edelberto, Oberto. Hay unos cuantos. Qué curioso cómo un nombre va evolucionando y adaptándose. Oye, ¿y hay alguna figura histórica importante que se llamara Adalberto y que ayudara a popularizarlo? Pues sí, la hay. Destaca sobre todo San Adalberto de Praga. San Adalberto, obispo de Praga. El mismo. Fue una figura muy importante en la evangelización, sobre todo en Hungría y Polonia. Vaya. Y bueno, su vida acabó de forma trágica. Murió como mártir en Prusia. ¿Y eso cuándo fue? En el año 927. Hace ya bastante tiempo. Ya te digo, nobleza brillante y mártir. Una vida intensa. ¿Y cuándo se celebra su santo? Su onomástica. Pues mira, tiene varias fechas asociadas, pero la principal, la más conocida, es el 23 de abril. Vale. Aunque también se le recuerda a otros días, el 5, el 21, el 22 de abril, incluso en agosto, septiembre y noviembre hay fechas. Entendido. Origen germánico, significado potente, figura histórica relevante. Vamos bien. Pero sé que la fuente, la de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com, a veces incluye otros datos, Sí, claro. más relacionados, digamos, con la personalidad o el carácter que se asocia al nombre. ¿Dice algo de Adalberto? Pues sí que entra en eso. Para la gente a la que le interesan estas cosas, claro. A ver, cuenta. Bueno, pues describe a Adalberto como alguien, por un lado, romántico y valiente. Romántico y valiente. Y también simpático, generoso, apasionado, con muchísima seguridad en sí mismo, según parece. Mucha seguridad. Sí, y vehemente al defender sus ideas. Vamos, que no se calla. Jaja, me lo imagino. Algún matiz menos positivo, porque siempre suele haberlo. Bueno, apunta a que puede ser algo desconfiado en el amor Ah, mira. y que tiende a controlar un poco sus sentimientos. Y como curiosidad extra, dice que desde niño suele tener interés por casi todos los deportes. Anda, deportista. ¡Qué mezcla! Seguro, vehemente, pero desconfiado en el amor. Curioso. Y para los que disfrutan con detalles más simbólicos. Números de la suerte, esas cosas. También hay. Se le asocia el número 1, El 1. su día favorable el viernes. Como amuleto, un objeto de jade. Jade. Bonito. Y su flor, la lavanda. Lavanda. Pues mira, detalles curiosos que completan el perfil. Y ya que hablábamos antes de variantes, ¿cómo suena Adalberto en otros idiomas cercanos? Pues fíjate, en catalán, francés e inglés es Adalbert, muy parecido. Sí. En euskera existe una forma femenina, Adalberta. Anda. En alemán, una forma muy reconocible es Albrecht. Ah, Albrecht, claro. Y curiosamente, en gallego-italiano se mantiene igual, Adalberto. Es fascinante ver cómo viajan los nombres. Y recordamos, una vez más, que toda esta información tan detallada sobre Adalberto la hemos sacado de la web de nuestros amigos de heráldicafamiliar.com. Exacto. De hecho, allí mismo se puede encargar una lámina muy chula, con el origen, la historia y el significado del nombre. Es una idea genial para un regalo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Quedan muy bien. Dejaremos un enlace en la descripción para quien quiera echarle un vistazo. Y es bueno saber también que en heráldicafamiliar.com no solo hacen estas láminas de nombres, también preparan estudios muy completos y láminas sobre el origen y la historia de los apellidos, que eso también da para mucho.
Desde luego, el mundo de los apellidos es otro universo. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso a Adalberto. Sí, hemos visto su raíz germánica, ese significado de nobleza brillante, su conexión con San Adalberto, las variantes. Y esos detalles de personalidad y simbolismo. Lo fascinante de todo esto, yo creo, es ver cómo un hombre puede ser como una pequeña cápsula del tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Que guarda ecos de historia, de cultura, de creencias, y viaja a través de los siglos y las fronteras. Nos recuerda que las palabras que usamos todos los días, como los nombres, tienen raíces muy, muy profundas. Es una reflexión muy bonita para terminar. Un nombre es mucho más que una simple palabra para llamar a alguien. Y bueno, como siempre decimos, si alguien que nos escucha tiene más información, alguna anécdota curiosa o historia familiar relacionada con Adalberto, pues que nos la cuente. Claro, sería genial conocer más historias. Nos encantaría escucharlas. Pues hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.